Muy agradecido por esta oportunidad, básicamente porque nos permite poder dialogar sobre lo que implica esta nueva orientación de PROMPERÚ, que es creando opciones para el comercio exterior. Yo diría, más bien fortaleciendo o ampliando las acciones para hacer un país exportador, porque esto se inicia desde el año 70. De todas maneras, el interés en este caso por Bolivia es un poco particular, porque como ustedes saben, hay una relación con Bolivia particularmente muy directa en lo que significa el tema comercial, económico, turístico, inversiones. Si bien en otras áreas el tema no es tan fluido, pero en la parte comercial sí. Por eso me he tomado la libertad de poder darles un pantallazo de lo que es el país, porque que yo sepa, muchos de ustedes piensan que es un país quizá muy complicado, muy difícil, mucho problema social, el empresario no está contento, quiere salir del país, buscar otras alternativas, en fin. Y en el caso de la joyería, como vamos a ver, se dan casos muy específicos. Bueno, quería informarles sobre lo que es la economía boliviana, pero vamos a hacerlo rápido. ¿Por qué este tema? Perdón, sobre los indicadores demográficos. ¿Por qué? Porque la población femenina, hay más mujeres que varones en Bolivia. Y esa población femenina está más concentrada en la población urbana. Bolivia es un país bastante joven. La edad promedio, según el INE, es 22 años. Imagínense, el fuerte de la población está sobre los 30 a 35 años, casi el 55-56% de la población. Los indicadores económicos. Aquí es importante, por ejemplo, ese Producto Interno Bruto, que ha tenido un crecimiento de 6.15%, una reserva que está sobre casi los 8.000 millones. ¿Por qué les toco el tema de la reserva? Porque tradicionalmente se ha comentado que es un país que tiene dificultades para honrar sus compromisos de pago al exterior, pero en este caso, con una reserva de este tipo, pueda ellos financiar por lo menos 18 meses de importaciones por los promedios de importación que hacen al exterior. De tal manera que esa parte, por parte del gobierno, sí está garantizada en lo que implica lo que la empresa privada o el mismo gobierno puedan hacer en su relación con el exterior. La inflación ha sido controlada. Si bien el sector privado indica que la inflación ha estado sobre el 22%, el sector oficial dice que ha estado en el 12%, pero bueno, entre 12 y 22% es algo que para el país está controlado. ¿Cómo está Bolivia con el mundo en su comercio exterior? También acá hay indicadores interesantes en lo que significa, miren, en exportación, casi 7.000 millones el año pasado, frente a 2.800 del año 2005. En 4 años el incremento que ha tenido en las exportaciones. Y en el tema de las importaciones, de 2.300 casi a 5.000 millones. O sea, un incremento bastante interesante, lo que nos da a conocer que es una economía que, a pesar, como les dije antes, de los problemas que tiene, sigue vigente. O sea, es una economía que vale la pena mantener una relación abierta con ellos. Aquí, ¿cómo está con el Perú? Y acá sí hay una noticia interesante. Con el Perú, que nosotros teníamos hasta el año 2004 más o menos casi 300 millones de intercambio, el año pasado hemos logrado tener 638 millones de dólares de intercambio, entre los cuales la exportación peruana supera los 350 millones. Entonces, es algo interesante porque nuestras exportaciones, miren el incremento de 155 a 352 solo en 4 años. Es un mercado que nos está comprando, y solo les estoy hablando de lo que está registrado, es decir, las exportaciones formales. No estamos tocando el tema del contrabando, que ese es otro elemento que se tiene que ver necesariamente en lo que significa intercambio comercial, porque lamentablemente con Bolivia este forado de lo que significan las exportaciones e importaciones por el lado del contrabando es cada vez más fuerte, debido básicamente a la falta de control y al hecho de que el sistema de precios es una especie de péndulo. Cuando el precio es mayor en Bolivia, sale mucha mercadería del Perú hacia allá, y en este caso los precios son mayores en el Perú, mucha mercadería de Bolivia hacia el Perú. La joyería en Bolivia
tiene más o menos una pantalla de lo que es la economía, la relación con el Perú, cómo está el gobierno en sus indicadores económicos, es decir, nos presenta un escenario interesante. Y cuando hablamos de Bolivia, hablamos de lo que significa ser complementarios con ese país. Vale decir, la economía de Lima y la economía del sur, hay una diferencia, aparte del desarrollo en sí. La economía del sur es muy similar al occidente boliviano, es decir, a ciudades como Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa. Hay mucha similitud en lo que significa La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Cochabamba. Lo único que se puede exceptuar es Santa Cruz. Santa Cruz, que se ha convertido en el motor del desarrollo económico del país y que está muy ligado a Argentina y Brasil, y que en este campo de la joyería tiene una particularidad muy interesante cuando vemos el tema de lo que significa el perfil del consumidor, Entonces, hay aquí algo interesante en lo que significa cómo se desarrolla el sector. Tradicionalmente, Bolivia y el Perú son dos países que tienen que ver mucho con la explotación de oro y plata. Acuérdense de la ciudad de Potosí, que evidentemente Potosí, por las minas que tiene y el capital que maneja en este sector, no se refleja en la ciudad. Es una ciudad muy atrasada, una ciudad que tiene muchos problemas económicos para los propios mineros y que, bueno, de alguna manera ellos tratan de suplir esto, como vamos a ver, en lo que significa la artesanía, en el trabajo de joyería. Pero tiene unas fortalezas. Primero, lo que implica el costo competitivo de la mano de obra, que no solo se da en la joyería, porque se está viendo de que ahora que los empresarios bolivianos ven alternativas en el exterior, fijan Chile o fijan el Perú. Y la decisión va hacia nuestro lado, no porque seamos nosotros más amigos de ellos o hermanos de ellos, sencillamente porque el costo de mano de obra en relación a Chile es más barato en el Perú, pero en cambio en Bolivia es mucho